El texto que tenemos para hoy está en el capítulo 24 de Mateo, versos 10 al 12. Y en estos días yo me debatía sobre cuál debía ser eh, nuestro tema o nuestro texto para hoy. Y ayer fue confirmado y en medio de mi confusión encontré un mensaje, pero que no es agradable. Pero que se refleja mucho en la conversación que hemos tenido hace poco y en las oraciones que hemos tenido que levantar. Mateo 24, del 10 al 12 dice así: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Resulta difícil compartir las reflexiones que uno hace normalmente sobre la palabra de Dios, y especialmente cuando estas reflexiones a uno lo confrontan con su pecado. Para ser pues ya más claros, me confrontan a mí con mi pecado, y este texto lo ha hecho en estos días. Y para nosotros no necesito describir lo que está pasando, pero uno nunca sabe si dentro de 10 o 20 años alguien verá este video o escuchará esto, y necesitamos decir el contexto. Es mayo de 2021 en Colombia, y si tenemos que resumirlo, es un tiempo de mucha zozobra. Hay paros, marchas, protestas, bloqueos de las vías, desabastecimiento de víveres, importante desabastecimiento en algunas ciudades y en algunas zonas de unas ciudades más que en otras. Interrupción del paso aún para medicinas o enfermos en ambulancias. Esto aunado a una represión policial que a veces se desborda inevitablemente, y una inefectividad política del gobierno de turno que es simplemente increíble. Ese análisis lo hará la historia, pero ahora la sensación que tenemos es de que no hay nadie a cargo. Pero eso no es lo peor, y no es aquello de lo que quiero decir algo, o necesito o puedo decir algo esta mañana. Porque lo que me perturba, lo que me agobia, lo que me asusta, lo que me duele, es la facilidad con la que nosotros los cristianos hemos caído en la violencia y el odio contra aquellos que sentimos que nos agreden o nos amenazan, así sea una violencia mental, y de eso me siento culpable. Yo puedo, como ciudadano, como individuo, y es más, debo tener una posición personal acerca de todo esto. Una idea de cómo y de dónde vienen estas cosas, quién las provoca por acción u omisión y qué razones pueden tener para hacerlo, pero eso es irrelevante y eso no debe aparecer aquí hoy en lo que les voy a compartir. Eso cada quien debe construirlo de acuerdo a su propia conciencia y de acuerdo a su propia capacidad de informarse. Como cristianos, como pastores, no estamos para embutirle nuestras ideas a nadie. Pero hay elementos que salen directamente de las Escrituras y que nos competen a todos los creyentes, independientemente de nuestras posiciones políticas o de nuestros trasfondos sociales, familiares, históricos, denominacionales o lo que sea. Y en este texto que acabamos de leer aparecen algunas de esas verdades y al final una conclusión a la que podemos llegar. Pero antes de verlas individualmente, necesitamos referirnos al antecedente inmediato. Cuando inicia este capítulo, los discípulos le muestran a Jesús los edificios del templo, y es imposible no ver y no oír y no sentir un tintecito de orgullo cuando le muestran los edificios del templo. Ellos quieren que Jesús se maraville por el tamaño y la grandiosidad de esos edificios, de su estructura religiosa.
que sienta Jesús el poder que ellos representan. Y como siempre, el Señor ve venir la trampa y se la desarma en un segundo, en la cabeza y el corazón de ellos, porque les dice que no ha de quedar piedra sobre piedra de esos edificios que tanto los deslumbran. Y yo a veces me pregunto si no estará haciendo el Señor algo parecido hoy con tanto disque templo nuestro, vacío y echando telarañas y tanta estructura institucional nuestra derrumbándose. Pero aunque no lo crean, ese no es el tema de hoy. Ellos piden señales del fin y el Señor Jesús les hace una primera advertencia en el verso 5 y la vamos a ver repetida más adelante. Y luego menciona guerras y rumores de guerras. Y es interesante que muchas veces los rumores y los chismes y las teorías conspirativas causan tantos estragos como las guerras mismas. Habla de que se levantará reino contra reino, nación contra nación, sistema contra sistema, ideología contra ideología. Y todo eso vendrá acompañado de pestes, hambrunas y desastres naturales. Y a todo eso le llama principio de dolores. Y ese es el título de la reflexión de hoy, principio de dolores. Y este texto nos refleja algunas verdades que no podemos esconder. La primera es esa precisamente, se acabó la fiesta. Es principio de dolores. Yo no sé si se acerca el fin del mundo, el fin de los tiempos. Nadie lo sabe porque nadie puede saberlo. Y señales como estas de pestes y hambrunas y desastres naturales y demás se han visto desde que la historia se conoce. Y definitivamente no vivimos los tiempos más difíciles de la historia humana, con pandemia y con violencia y con todo lo demás. Pero de que son tiempos convulsos, confusos, duros, de duelo para millones, fíjense en nuestras oraciones. Somos familias que están de duelo. Es tiempo de hambre para muchos, de miedo, de incertidumbre, para tanta gente que tenemos una epidemia de suicidios entre los jóvenes sin esperanza, entre los no tan jóvenes también. Todo esto nos ha desbordado. Los ministerios que tratan de ayudar a personas en crisis están desbordados, no dan más. Frente al hambre, al miedo, la enfermedad, la muerte, hermanos, nosotros no podemos estar gritando que aquí no pasa nada. No podemos pasárnosla remolineando de victoria en victoria, ni animando a la gente a que deje de sufrir, porque si sufre es porque quiere. Seguir cantando victoria y seguir dando gritos de júbilo mientras tantos lloran es un acto de lesa humanidad. Por supuesto que la victoria final es del Señor. Pero hoy, aquí, frente a la cama de un moribundo o a las cenizas de un ser amado, no es el momento de cantar victorias y aleluyas, sino de llorar con el que llora, reconociendo su dolor, significándolo, resignificándolo hasta donde sea posible por medio de la esperanza que es verdadera. Y donde no sea posible, nos toca callar ante el misterio de la providencia divina que ni tú ni yo entendemos a cabalidad. A unos los levanta y a otros los llama a su presencia. Y no tenemos manera de adivinar qué es lo que va a hacer con cada uno. Este día que vivimos es un día malo. Y se va a poner peor si es que Dios así lo determina. Y debemos estar preparados para que eso ocurra, sin que eso signifique que vamos a perder la fe, ni que vamos a desdibujar a Dios porque Él no es un Dios de amor, no es un Dios de justicia, no es un Dios de poder, pero vamos a ver un poquito de eso más adelante. Entonces la primera verdad es que se acabó la fiesta. La segunda, es un tiempo de tribulación, de muerte y de aborrecimiento. Además de la muerte natural que siempre nos rodea, por los años, por la enfermedad, por los accidentes, por la violencia cotidiana, está la muerte añadida, la muerte pandémica,
la muerte del hambre, la muerte de los suicidios exacerbados por el miedo y la angustia y la ausencia de esperanza. Hoy hay más muertes que en condiciones normales, entre comillas. Y esa normalidad obviamente varía muchas veces, ni siquiera de un país a otro, de un barrio a otro. Pero porque es el Señor. Y ojo, el Señor, el dueño de aquel cuya voluntad se cumple porque sí o porque sí. Es el Señor quien nos dice que seremos entregados a tribulación, seremos asesinados, seremos aborrecidos. Y necesitamos pensar en eso un poquito porque estos mensajes no los damos en nuestras predicaciones. Dios dice que eso va a pasar y nos lo anuncia. Así que no podemos interpretar estas cosas cuando seamos entregados, cuando seamos expuestos a la muerte, cuando nos expresen su odio. No podemos interpretar estas cosas como el rechazo de Dios, ni la ausencia de Dios, ni la mala disposición de Dios para con nosotros, y mucho menos la impotencia o el desdén para con el que sufre. Porque aun cuando Jesús hablaba de su propio sufrimiento y de su propio martirio, nos dijo la misma frase: es necesario que estas cosas pasen. Y por último, con respecto a este punto, metámonos en la cabeza de una vez por todas que el mundo os aborrecerá. Hermanos, hemos pasado demasiado tiempo doblándonos y contorsionándonos, acomodándonos y hasta prostituyéndonos para caerle bien al mundo, para serles simpáticos, para que nos quieran, nos acepten, nos rían, nos den un asiento en una discusión, 30 segundos para expresarnos o nos llamen para salir en una foto que solo sirve para 3 cosas. Si somos fieles a la verdad del Evangelio, vamos a chocarnos necesariamente, tarde o temprano, con el pensamiento, los caprichos y las veleidades de las masas, de los comentaristas, de los filósofos o de quien sea que no tenga a Jesucristo como su Señor y como su Rey. Tiene que pasar. Vamos a ser aborrecidos, rechazados, odiados y seremos tratados en consecuencia. Lo demás, hermanos, son ilusiones baratas y mentiras piadosas. Satánicas, ¿no? Encima de eso. La tercera verdad es la otra cara de esa expresión, los unos a los otros. Un día Pedro nos lo puede compartir, pero él ha estado estudiando cómo se expresa unos a otros en el Nuevo Testamento y abunda. Ámense los unos a los otros, consuélense los unos a los otros, cuídense y así por el estilo. Pero es un unos a otros oscuro, ominoso, triste, doloroso, en que caerán los cristianos, pero no todos. Solamente los que tropiecen, los que se rindan, los que se vendan, esos serán los Judas de nuestra generación. Y esos, los de adentro, los que mejor nos conocen, los que saben muy bien cuáles son nuestros puntos débiles, los lobos con piel de oveja que por años se han mezclado entre nosotros, esos destrozarán el rebaño y con un odio mayor que los de afuera. Nos entregarán a la cautividad, a la tortura y a la muerte. Ay, entonces, ¿qué vamos a hacer con respecto a eso? ¿Escondernos? Eso no es lo que dice la Escritura. Bueno, entonces nos armamos para defendernos. Tampoco, a menos que hablemos de las armas espirituales, la fe, la oración, la palabra, etc. Entonces nos iremos al desierto a formar nuestras comunidades lejos de todos los demás, o fundamos monasterios donde meternos. Frío, frío como el agua del río. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. En realidad, lo único que podemos y debemos hacer es asegurarnos de que ni tú ni yo, ninguno de nosotros será ese falso cristiano que aborrece,
y traiciona a sus hermanos. Asegurarnos de que ninguno de nosotros será ese lobo con piel de oveja que destroza a las ovejas. Asegurarnos de que ninguno de nosotros será un Judas que se venda por 30 monedas o por 300 o por 3 millones. Como pastores debemos ser más vigilantes que nadie para terminar no siendo nosotros los que tropiezan, caen y se llevan a cientos y a miles en su caída a lo más profundo del infierno. Y a propósito de eso, llega la cuarta verdad. Se levantarán falsos profetas. Porque ya que hablamos de los que tropiezan, mis queridos hermanos, es un hecho que falsos profetas ya se han levantado entre nosotros. Si ustedes ven el verso 24 en este mismo capítulo, un poquito más abajo, verán que no son cualquier cosa. Hacen señales, hacen prodigios, adivinan cosas de ti, de tu vida, te las susurran en el oído y se meten entre los escogidos, entre las ovejas, entre nosotros, para llevarnos con sus cantos de sirena hacia el despeñadero. Hablan bonito, se visten bonito, de pronto hasta son bonitos. Hablan de paz, de amor, de concordia, de justicia, lo cual no es de extrañar, pues aún Satanás se viste de ángel de luz. Aparentemente son toda dulzura, infinitamente paternales, piadosos hasta el clímax, y claro, no puedes dudar de que tienen una línea dedicada con datos ilimitados para comunicarse con el cielo y que Dios les habla al oído cosas que nadie más les ha dicho. Bueno, solo quienes no conocen las escrituras caerán en el lazo de estos farsantes. Por definición, un profeta no es un mago, ni un adivino, sino aquel que comunica la voz de Dios. Alguien que se para delante del pueblo de Dios o delante del mundo y de sus gobernantes con una denuncia del pecado, un llamado al arrepentimiento o un anuncio de juicio venidero, anteponiendo lo que vaya a decir con la frase así dice o así ha dicho el Señor. Quien haga eso debe estar seguro de que eso ha dicho el Señor, sin quitarle ni ponerle. Por eso, la predicación de la palabra no es algo que se puede tomar a la ligera. Si predicamos su palabra, le estamos diciendo al pueblo, así dice el Señor. Y más nos vale que digamos eso, y nada más ni nada menos. Y les aseguro, los falsos profetas van a ser muy populares. Van a atraer mayores multitudes, serán inmunes a las críticas y aún sus pecados conocidos serán aceptados como pequeñas debilidades del ungido. Entre nosotros los hemos aguantado demasiado tiempo sin desenmascararlos, les hemos agachado la cabeza, los hemos tratado como vacas sagradas. Y ese es un pecado del que debemos arrepentirnos y una conducta que debemos corregir. Es hora de que en la iglesia no haya vacas sagradas, que no haya nada sagrado más allá del nombre, la palabra y el Espíritu de Dios. Quinta verdad que nos deja este texto. La abundancia de maldad enfriará el corazón de muchos. Y les debo confesar que este último punto me dio muy duro. La Biblia me llama a combatir, pero no contra carne ni sangre. Me llama a tomar las armas, pero las del Espíritu, y no las armas que dañan a otra gente. Jesús le manda a Pedro a guardar su espada, sana la oreja del siervo del sacerdote que viene a apresarlo y que Pedro le cortó. Después, mientras lo están clavando a una cruz, en medio de su dolor, y la injusticia y la humillación que está viviendo, Jesús pide perdón para quienes lo están haciendo porque no saben lo que hacen. Y ese mismo Jesús, con toda la autoridad que tiene, me dice que debo amar a mis enemigos. Me dice que yo debo pagar el mal con bien. Me dice que debo bendecir a quienes me maldicen. El mensaje del Evangelio es indiscutible y no hay manera de malinterpretarlo.
Debemos ser astutos como serpientes, pero al mismo tiempo debemos ser mansos como palomas, por lo que no podemos picar ni envenenar a nadie por más ganas que tengamos. Y las palomas venenosas no existen, ni en Australia, donde allá todo es venenoso, pero ni allá hay palomas venenosas. Mi tristeza personal ha sido la de verme a mí mismo reaccionando, pensando, sintiendo y aún hablando, más como un Boanerges que como el Nazareno. Veo tanta maldad a mi alrededor que ya no la soporto y pido fuego del cielo sobre tanto violento desatado. Tanto así, gente que impide que una madre llegue al hospital y causa la muerte del bebé. ¿Qué protesta justifica eso? Y quiero fuego del cielo sobre ese tipo, como sobre el que pone una inyección sin vacuna en el hombro de un anciano, pero también sobre el ladrón de cuello blanco que se lleva el dinero de la alimentación de los niños para gastarlo en licor y en prostitutas, pero también sobre el que saquea un negocio y se lleva un televisor. Y yo no sé cuánta hambre pueda tener alguien para comerse un aparato de esos. Y me he visto pidiendo fuego del cielo por el que vandaliza una marcha pacífica poniendo en riesgo la vida y la integridad de los que marchan, como el inmoral o el incapaz que hizo que la marcha fuera necesaria. Entonces imagínense la cantidad de gente a la que terminé odiando, desesperado como Asaf en el Salmo 73 de ver que los malos prosperan y no les pasa nada. Pero entonces llega este verso y me toca el hombro, preguntándome si la proliferación de la maldad me está impidiendo amar. Porque si doy ese paso en contra de mi prójimo, pronto se enfriará también mi amor por aquel que me manda a amar a mi prójimo. Dios me va a parecer injusto, despiadado o quizás desentendido en el mejor de los casos. Y sí, hermanos, el amor de muchos se enfriará por la multiplicación de la maldad, pero no podemos permitir que eso nos pase a nosotros. Y la última verdad es que el que persevere hasta el final será salvo. El final. ¿Cuándo será? No sabemos. ¿Cómo será? Pues tampoco sabemos. Porque está el final de los tiempos, pero está el final de mis tiempos también. Algunos morirán sin ver nada de esto. Otros serán testigos cercanos o lejanos de estas situaciones y muchos tendrán que vivir y soportar el ostracismo, el rechazo, la persecución y quizá la muerte. Nos vamos a enfermar, clamaremos al Señor, unos serán sanados y otros morirán. Y lo mismo pasará con nuestros seres queridos. También vamos a clamar por nuestro país y las cosas podrán mejorar o podrán ponerse mucho peor. Ser cristiano no nos hace inmunes al hambre, al dolor, a la enfermedad, a la traición de otros o a la muerte. Pero el que persevere hasta el final, ese será salvo. Ya hoy, después de un año y poquito de pandemia y de problemas, muchos le han dado la espalda al Dios al que juraron amar y servir, porque en un año no han pisado una iglesia o porque no han respondido sus oraciones como esperaban, porque se enfermaron, porque quedaron sin trabajos, porque están deprimidos, tristes, aburridos o lo que sea. Pero el que persevere hasta... Con respecto a eso, como pastores tenemos una doble responsabilidad. La primera, obviamente, es la de perseverar hasta el final nosotros mismos, sea lo que sea que tengamos que pasar, cueste lo que cueste, pase lo que pase. La segunda es la de enseñar a otros lo necesario para que ellos también puedan perseverar hasta el final. Y déjenme decirles que si bien las doctrinas ayudan y las ceremonias ayudan y todas las arandelas ayudan, solo el discípulo que conoce bien las escrituras, que es la palabra revelada, y que conoce personalmente a Cristo Jesús,
que es la palabra encarnada, podrá perseverar hasta el final. Los feligreses, los prosélitos, los adherentes, los simpatizantes, los cristianos de mentiritas, esos no podrán perseverar hasta el final. Y aquellos que fueron pastoreados por un falso profeta, por un pastor de mentiras, tampoco van a llegar hasta allá. Fíjense el tamaño de nuestra responsabilidad. Señor, me sigue pareciendo increíble que tan poquitos versículos contengan verdades que nos pueden tener masticando y reflexionando por el resto de nuestras vidas. Gracias por tu advertencia, oh Dios, de que estas cosas van a pasar. Por invitarnos a la paz, diciéndonos, es necesario que pasen. No, este mundo no se ha salido de tus manos. No se ha salido de tu control. Tu voluntad es perfecta y lo que está sucediendo se tiene que sujetar a tu voluntad. Solamente mediante la transformación producida por la renovación de nuestro entendimiento podremos acomodarnos, recibir, aceptar tu buena voluntad agradable y perfecta, aun cuando ella incluya estas cosas que nos causan tanto miedo, tanto dolor. Señor, la absoluta certeza de que tú eres un Dios de amor nos sostenga, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Que la absoluta certeza de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida nos ayude a perseverar hasta el final, sea lo que fuere que tengamos que enfrentar. Señor, que podamos ser vistos como hombres y mujeres que tienen una fe de acero, inasaltable, para que podamos contagiar de esa fe a otros. Porque así como el miedo y el odio se contagian, la fe y el amor también. Yo te pido perdón, Señor, por haber cedido a la tentación del odio y de la rabia, por haberte pedido fuego del cielo sobre los malos, por haberte pedido, Señor, que los mandes al fondo del infierno, porque ahora entiendo que no estoy llamado a eso. Y no puedo permitir que la multiplicación de la maldad enfríe mi amor. Porque primero se va a enfriar mi amor por el prójimo, pero eso me va a llevar a enfriar el amor por aquel que me ha mandado a amar a mi prójimo. Señor, te pido que no permitas que eso pase en mi corazón ni en el corazón de ninguno de mis hermanos. Todos tenemos razones, Señor, para estar indignados, rabiosos, furiosos, la impotencia nos come. Sí, las razones las tenemos, humanamente las tenemos. Pero tenemos el mandato divino de no permitir que eso pase. Y tenemos la oferta del Espíritu Santo de Dios que es capaz de lograr en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Señor, la oración de hoy es por mi corazón y el corazón de mis hermanos. Que lo único que se pueda asentar allí es la verdad del Evangelio. Que lo único que se puede asentar en nuestros corazones es el amor, incluso por aquellos que nos hacen daño, incluso por aquellos que nos persiguen. Señor, que asumamos la convicción profunda de que nuestro llamado es a responder al mal con el bien, a responder cada maldición con una bendición. Y de esa manera ser dignos embajadores de Cristo en el ministerio de la reconciliación. Aún en medio de el desastre, el caos, la guerra y la anarquía, podemos hablar de reconciliación.
Tal vez no de los unos con los otros, pero de los hombres con Dios sí, porque la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario para eso. No permita, Señor, que nuestros pensamientos y nuestros corazones, confundidos, asustados o doloridos, nos lleven por sendas por las que no estamos llamados a caminar. No estamos llamados, Señor, a odiar. No estamos llamados a ser violentos. No estamos llamados a eso. Hemos sido llamados a proclamar salvación en el nombre de un Dios de amor. Hemos sido llamados a ser discípulos de todas las naciones, enseñándoles a ser conforme a todas las cosas que tú nos has enseñado, bautizándolos, recibiéndolos en la familia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pedimos esto, Señor, en el nombre de aquel que lo logró y que logró la victoria final que nosotros tenemos como nuestra esperanza. Jesucristo, el Señor. Amén.